Tenemos aquí a Enrique Cosano. A mí me sorprendió cuando de repente me di cuenta de todo lo que había hecho, ¿no? ¿Yo? Y bueno, y en Visesa en general también. Sí, tú también, Enrique. Bueno, son muchos años ya. Hombre, te parecerá poco, pero bueno, te das cuenta de los enormes profesionales que regeneraron completamente el tejido urbano de la ciudad a través de la vivienda colectiva y de la vivienda social, resolviendo además problemas de uniones de parcelas dificilísimas, de regeneración social también, y creo que es una suerte que estén hoy aquí para enseñárnoslo, ¿no? A mí me encantaría haber escuchado esto en segundo de carrera, que cuando nos tocaba hacer vivienda social y no tenía absolutamente ni idea. Y me estoy enterando ahora. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Yo estoy encantada de escucharte, Enrique. Muchísimas gracias por venir. Tienes dos partes en tu conferencia, ¿no? Primero, sí, dando forma a la ciudad, herramientas de proyectos. Espero que nos digas las claves, ¿no? Las claves para que las normativas no sean solo restricciones, sino que nos ayuden a hacer viviendas y hacer viviendas de calidad. Y después, bueno, modelos de aquí en Sevilla, supongo, construidos también en Andalucía y en España también. Y fuera, hasta en Japón. Pues estupendo. Muchísimas gracias, Enrique. Nada, te dejo. Rocío. Bueno, buenas tardes y antes que nada yo quería hacer un comienzo que a mí me ha servido como para reflexionar y releer algunos de los libros que hace como 30 o 40 años, cuando empecé con esto, estudiando la carrera y en los comienzos de dar clases en la escuela, cuando yo era joven, pues te mueven las entrañas cuando las lees. Y he tenido la ocasión de releer algunas cosas de teóricos y sobre todo de intelectuales, arquitectos la mayoría, y no tanto, historiadores, que realmente te hacen reflexionar, ¿no? Y antes que nada, de empezar con lo que hace el comienzo de la pequeña charla que voy a daros, es reflexionar sobre qué problemas tiene que afrontar desde una crisis institucional que yo creo que se sobrevino en el mundo civilizado a partir de la Revolución Industrial y como antecesor inmediato la Revolución Francesa, que fue la que removió un poquito el orden establecido, y poquito después, debido a los avances tecnológicos, se produce principalmente en Inglaterra y posteriormente en toda Europa y en Estados Unidos casi inmediatamente, pues una revolución que ha provocado que hagamos esta pequeña reflexión inicial de cómo surge la urbanística moderna, cómo surge la ciudad, sobre todo cuando surgen esas nuevas necesidades. Y los antiguos problemas que se afrontan desde la Revolución Francesa y la posterior Revolución Industrial se pueden plasmar en 2 o 3 preguntas, así un poquito como filosóficas. Y estas reflexiones están tomadas un poquito de un libro que yo recomiendo a los más jóvenes o a los no tan jóvenes que lo hemos olvidado, y que es un libro fundamental, aunque desde luego con una visión muy parcial desde el punto de vista del que lo hace, del que escribe el libro, que es nada más y nada menos que Manfredo Tafuri, asociado a Francesco Dalcó, que eran unos teóricos marxistas, por lo menos de fundamentación marxista en su ideología, que escribieron un libro que se llama Arquitectura Contemporánea en el año 71. Yo en el año 71 estaba pues en segundo de carrera, con el cálculo infinitesimal suspendido, etcétera, ¿no? Pero al poco tiempo empecé a leer el primer libro que me hizo desconcertar, que era Teorías e Historia de la Arquitectura, de Manfredo Tafuri. Es un libro complejo de entender porque siempre estaba aludiendo, con muchas citas intelectuales, aludiendo a una formación previa que yo, estudiante de la carrera con 19 años, pues no tenía, ¿no? Que me dejaban un poquito desconcertado. Es ahora, con 70 años que he cumplido, y también sigo desconcertado con las lecturas de ciertas cosas. De modo que esas preguntas que se hace Tafuri yo las traslado aquí literales. Y se pregunta,
ante esa crisis institucional, ¿no? ¿Cómo puede el lenguaje arquitectónico proponer hipótesis acerca de los destinos de la colectividad? Él reflexiona sobre el posible papel catalizador de cambios que pueda ejercerse desde la arquitectura, desde el urbanismo, desde la creación de la ciudad. Cambios en la sociedad, cambios para mejor, claro. Primera pregunta, ¿cómo el lenguaje puede proponer hipótesis que sirvan de cambio en los destinos de la colectividad? ¿Cómo dicho lenguaje puede entrar en relación con la evolución del pensamiento científico y constituirse como una alegoría y símbolo para esa colectividad? Que ya empieza a hablar de cómo la reflexión arquitectónica va más allá de la pura arquitectura o de la pura ciencia urbanística, y tiene mucho más que ver con que la arquitectura soporta sobre sí muchos papeles que vienen de la simbología, de la representación, de que esa arquitectura es cultura y por lo tanto un cambio y un catalizador en la sociedad que se puede ejercer desde ella. Todo eso son utopías. Yo, después de tanta vida viendo arquitectura, te das cuenta de que la arquitectura no puede modificar la sociedad, ni puede cambiar nada, ni la literatura, ni el cine, ni el arte, pero provocan que la gente por lo menos reflexione. Y otra tercera pregunta de tipo así un poquito filosófico. ¿Cómo se puede transformar la propia estructura del sistema que rige el trabajo productivo y la explotación del espacio urbano? Desde la pura arquitectura, ¿cómo se puede transformar la ciudad para mejor? Digamos que simplificándolo en Román Paladino. Todo eso, después de tantos años de disfrutar y de penar y de sufrir la ciudad, la nuestra de Sevilla, y las que conocemos de España y del mundo, nos damos cuenta como arquitectos de que mejorar la ciudad es una tarea ardua y que la ciudad es la representación del culmen de la complejidad de la sociedad. No del culmen del quehacer humano, pero sí de lo más complejo que ha hecho el hombre, que es organizarnos para vivir juntos. Entonces, partiendo de esas crisis institucionales, que para no retrotraernos a la época de Sócrates, pues nos centramos en la Revolución Industrial para acá, pues la arquitectura planteó en la época del final del siglo pasado y comienzo del siglo XX, la propia alta burguesía intelectual de Europa generó una serie de maneras de proceder con respecto a la arquitectura, estilos, que iban más allá, aparentemente, del formalismo del propio estilo, del lenguaje que se utiliza para representar la arquitectura o representar los objetos. Pretendían modificar la forma de pensar de la sociedad, la estructura de la sociedad. Se demostró que era una pretensión vana y, desde luego, muy pretenciosa, ¿no? Que no podía llegar a buen término. Y eso lo sugirieron esas eclosiones de mundos personales que pretendían trascender de la personalidad del creador para generar una corriente, una especie de lenguaje común en Europa, y que crearon objetos sublimes. Pretendidamente querían darle una especie de densidad a la vida urbana que representara la densidad de la vida social, y más o menos los movimientos que cristalizaron en aquella época que pretendían eso, pues eran el Art Nouveau y posteriores epígonos, ¿no? El Art Nouveau inicial de Víctor Horta, de los Jugendstil en Alemania o del francés y, por supuesto, del modernismo catalán. La pequeña alta burguesía intelectual de la época pretendía regenerar la sociedad representando que a través de esos estilos nuevos y de esa nueva arquitectura se podría plasmar una nueva sociedad, una nueva civilización. Evidentemente se encargó la Guerra Mundial del 14 encargarse todas esas pretensiones. Y, por supuesto, la nueva burguesía de masas que se generó a partir de los años 20-30
no asumió ni podía hacer suyo esos valores de esa aristocracia intelectual de la época, de la aristocracia del espíritu de finales de siglo en Europa. No obstante, ellos, los hacedores de esos nuevos estilos que pretendían renovar el mundo, lo que pretendían y lo plasman en sus escritos era resistirse a la tiranía del monetarismo y de la economía de mercado que regía ya desde aquella época la forma de vivir de la sociedad, organizando rígidamente las clases, la imposibilidad de mejorar y de entremezclar intereses de una clase a otra, y por supuesto lo único que se plasmó es en una resistencia sublime de una serie de artistas que generaron un cambio importante en la ciudad de aquella época. Pero inmediatamente pues la guerra mundial se lo cargó todo y el mundo cambió a partir de entonces de una forma brutal, ¿no? Mucho antes se había establecido en Europa movimientos sociales que pretendían superar las condiciones inhumanas y terribles en las que vivía la clase obrera trabajadora desde finales del siglo, desde principios del siglo XIX en Inglaterra, 1830-1840, porque empiezan a generarse industrias masivas con los telares, con la máquina de vapor, y se produce, como todos sabemos, una enorme afluencia de personal trabajador del campo a la ciudad que no estaban cualificados y que viven hacinados por ejemplo, estos son ejemplos. La foto de la izquierda es una casa de vecinos de clase proletaria en Londres, 1830-1840. Y la de la derecha es el Esterhof, que es un Hof de Berlín, que eran como ciudadelas enormes donde la gente vivía más o menos hacinada en unidades de habitación minúsculas, ¿no? Inmediatamente en Estados Unidos, que conviene hacer una pequeña reflexión diferente, el procedimiento que se utiliza para colonizar ese enorme territorio poco a poco en los Estados Unidos se plasma en un movimiento que se llama los company towns, ¿no? Las ciudades de las compañías, las ciudades de las fábricas. Este es un ejemplo que viene en todos los libros, que es Pullman, una ciudad pequeñita en el borde de un lago del norte de Inglaterra, de Estados Unidos, donde siguiendo digamos los dictados teóricos que habían hecho teóricos anteriores, Owen, Lowell, una serie de filántropos intelectuales que eran también gente emprendedora, industrial, pero que comprendieron que había que mejorar las condiciones de la población obrera que iban afluyendo masivamente a esa company town. Entonces esto era un modelo primero de cómo un filántropo, dueño de una fábrica, organiza una especie de pequeño poblado o un pueblo, una ciudad, siempre en torno a los nudos de comunicación. Siempre en Estados Unidos es muy importante el papel del ferrocarril como vehículo de colonización de ese enormísimo territorio vacío, y que normalmente en los cruces de camino, los cruces de ferrocarriles, donde las estaciones donde se generaban la instalación de industria y, por supuesto, la afluencia masiva de una masa obrera que tenía que vivir ahí. Y aquí, pues, la industria se generaba en un sector muy determinado de ese pequeño territorio donde se establece la nueva ciudad, y luego este modelo de ciudad pues establece una serie de calles en retícula, manzanas con casas más o menos en hilera que racionalizan un poco ese modo de vida. También tienen absolutamente, esos filántropos dueños de las fábricas tienen absolutamente controlado a la población que depende de su fábrica, porque viven en alquiler en apartamentos que ellos proporcionan. Se organizan desde un punto de vista colectivo de una forma que el propio dueño del sistema y de la ciudad controla de algún modo. Y entonces se generaron bastantes tensiones, por lo que he vuelto a leer en estos días, entre
colectividades de obreros que no se podían relacionar en el comienzo incipiente de los movimientos sindicales en Estados Unidos, no se podían relacionar con otros grupos que estaban a lo mejor a cientos de kilómetros con problemas similares, pero que estaban como metidos en vacuolas, en guetos, y se generaron muchísimas tensiones con eso. Este es un modelo de ciudad muy repetitivo. Inmediatamente al principio de los años 50 del pasado siglo, del siglo XIX, perdón, de hace 2 siglos ya, una serie de teóricos que eran también como diletantes, concretamente Ebenezer Howard, el famoso Ebenezer Howard que hemos leído tanto cuando éramos estudiantes, que fue, entre comillas, el creador y el inventor de un modelo de ciudad, un modelo de organización colectiva, que se llamaban la Garden City, la ciudad de jardín, y esto es un esquema un poquito abstracto de cómo proponía él organizar la ciudad de jardín. Eran pequeños núcleos de ciudad que se organizaban concéntricamente a una distancia unos de otros de unos 15 minutos en recorridos o en ferrocarril o en coches de principios de siglo o de mediados del siglo pasado. Aquí hay un modelo de esa organización radial, de un centro que era siempre un jardín, un parque, donde en las manzanas inmediatas después de parque había viviendas, algunos edificios notables, una gran avenida anular y luego las fábricas o la dependencia de trabajo de las que dependían los pobladores de esa ciudad estaban en el extrarradio, con lo cual podían relacionarse en cuanto a abastecimiento mucho más rápido por las vías del tren o por las vías de comunicación que hubiera. Esto es un esquema abstracto que sirvió de base en multitud de ciudades jardín incipientes que se generaron en Estados Unidos y también en Europa. Contemporáneamente, eso es desde 1850 a 1870. Contemporáneamente se producen los intentos primero de organización y de racionalización de las grandes ciudades que ya había en Estados Unidos, siempre regidas por el poder del dinero y del monetarismo y del capitalismo liberalista un poco salvaje de aquella época, que era tan salvaje como el de ahora, pero mucho más rudimentario, mucho más tosco en su funcionamiento y en su relación con todo. Lo que pasa es que de muchos de estos capitalistas incipientes de finales del siglo XIX en Estados Unidos surgen movimientos interesantes que tratan de mejorar cómo va a funcionar la ciudad, cómo van a funcionar los modos de vida de la gente que estaban sufriendo unas condiciones inhumanas. Este es el plan de 1909, una planta del plan de 1909 de Chicago. Chicago, por supuesto, que está aquí en el lago Michigan, ¿no? Chicago ya existía de forma, pues como existía el downtown en Nueva York, ¿no? Que era una ciudad compleja, holandesa, con un trazado geométrico muy confuso, derivado de la espontaneidad de cómo va creciendo como un tejido espontáneo, y luego empiezan a racionalizar, primero por el deseo de colonizar un enorme territorio. Fijaros que esta vía de circunvalación tiene la friolera de 90 kilómetros de diámetro, con lo cual el territorio que recoge esa especie de arco dentro del cual se desarrolla el Gran Chicago es inmenso, ¿no? Y está organizado desde el puerto, desde las vías radiales que surgen del puerto y siempre como motor de la ciudad, el lago y el puerto, se generan vías radiales importantes, vías de intercomunicación en diagonal, que de algún modo, este es el plan de Burhan de 1909, de algún modo se basan en algo que tenemos todos en nuestra mente, seamos arquitectos o simplemente estudiantes de arquitectura, que son los planes iniciales que se producen en Europa en 1840 en adelante, principalmente empezando por Haussmann en París, que lo que hace es permitir, como yo leía cuando joven, permitir que en los movimientos revolucionarios que se habían producido ya en Europa en 1835, el 48, en Francia había muchas revoluciones, muchos movimientos sociales
contestatarios que producían altercados públicos continuamente. Entonces, en la época de Luis Napoleón, lo que se pretendía, su policía lo que pretendía era el control de las calles. Y entonces el barón de Haussmann derribó gran parte del casco histórico gótico y confuso de París y estableció un orden con avenidas principales, avenidas radiales, plazas, estableciendo lotes urbanos importantes, grandes, de gran tamaño, que no organizaban un prototipo morfológico ni tipológico de algún modo, de ningún tipo, sino simplemente era el deseo de registrar la ciudad de forma militar rápidamente para que el ejército pues solventara las situaciones de conflicto y de digamos de revoluciones que se producían cada 4 años una, ¿no? Pero el trazado de París sirvió de base. También sirvió de base seguro el anterior y primitivo para mí, que lo he disfrutado yendo a Edimburgo una vez, el primitivo ensanche de 1670, 1700 y pico de la familia Adams, de toda la saga de los arquitectos Adams escoceses, que desde 1700 poco hasta 1700 casi finales desarrollaron la expansión de Edimburgo desde el Royal Mile, que está una ciudad gótica, en fin, de los cuentos de Walter Scott y toda esa gente de literatura gótica escocesa muy típica, se extendió por toda la llanura inmensa hasta el estuario del Glade, creo que se llama el río, que está como a 40 kilómetros, y durante un montón de cientos de hectáreas se extendió una ciudad que para mí es el germen de París, porque realmente se organiza con circus, plazas muy típicas de Inglaterra, circus, no son octogonales ni son la Place Vendôme, pero son espacios nódulos de donde surgen radialmente unas avenidas principales y luego se establece una retícula un poco hipodámica, siguiendo el trazado mítico que parece que Tales de Mileto o Hipodamos de Mileto estableció en la península de Mileto hace, yo qué sé, 2500 años, que en realidad es un perímetro caótico que tiene Mileto, en torno a una península que se adentra en el mar, se establece un orden con una retícula que de algún modo es pues racionalizar un territorio como el campamento romano igual. Y los americanos establecieron la retícula rigurosa, radiada con nódulos y con diagonales que trazaban conexiones. El plan Cerdá es igual, aunque luego los matices, el diseño de las manzanas del plan Cerdá, que los tenemos todos en la cabeza, tiene una proporción enorme y es muy importante, casi tanto como la proporción de la manzana y los diferentes tipos morfológicos que estableció Cerdá, que eran construcciones de 2 bandas, con un espacio central que se podría recorrer inicialmente, peatonalmente, ajardinable, disfrutable por los usuarios de la manzana. Eso se plasmó en una irrealidad inmediatamente, casi cuando se construyeron y se definieron los trazados de calle, y se fue colmatando poco a poco, haciendo un poco para mí el desastre de la manzana de Cerdá, que no hay ninguna como originalmente se pensó, sino están todas ocupadas hasta el 100%, hasta la saciedad, con pequeñas cosas que se van extendiendo por el interior de la manzana. Lo importante del Cerdá, del plan Cerdá, era los chaflanes de esquina, porque se están creando realmente plazas cada 90 metros, con una proporción inmensa, que el chaflán es muy importante y que genera una complejidad del espacio urbano que es muy enriquecedora, que es lo bonito y lo interesante del plan Cerdá. Pero el plan Cerdá se quedó frustrado, pero marcó también una pauta para muchas evoluciones de ciudades racionalizadas a partir de la cuadrícula. Chicago es anterior, como también probablemente la ordenación inicial de Manhattan, que lo que establecía es, en plan de liberalismo salvaje, pues la cuadrícula y a construir la cuadrícula con un criterio de densidad que en Manhattan, por lo que yo he leído y he visto cuando he estado allí, es un criterio un poquito higienista, que es construye tan alto como puedas permitirte para no evitar el soleo de la finca de al lado. O sea, tú lo que no puedes construir una manzana de 180 por 180 hasta la planta 180, porque entonces es un desastre.
los escalonamientos de los edificios altos de Nueva York y de Chicago y tal obedecen a un inicio de criterios higienistas en la urbanización, ¿no? Esos criterios higienistas están en la base de la mayoría de las propuestas. Las fotos son muy borrosas y muy malas porque las he hecho yo con una maquinita en un libro, en muchos libros, de modo que perdonar, pero bueno, se entiende. Esto es una propuesta alemana, no me acuerdo el nombre, lo tenía por ahí apuntado, Schöllingen creo que se llama, y una propuesta de 1850 y tantos, que nos recuerda a todos a lo que vamos a ver inmediatamente después, que es un poquitín posterior, que son las propuestas de ensanchamiento de ciudades históricas, por ejemplo, Ámsterdam, lo vamos a ver ahora. Y se establecen, siguiendo la pauta de la ciudad barroca primitiva, pues ejes principales, como es en este caso, en esta propuesta de ensanchamiento de los alrededores de Berlín, pues un eje principal que se establece con un nudo principal aquí, con un edificio que es de uso público importante, ¿no? Luego se establecen calles secundarias, unos lotes normalmente de 100 y pico de metros por 40 de anchura, que están prácticamente protagonizados por bandas de hilera con espacio libre interior, que de algún modo han servido de pauta a los desarrollos urbanos contemporáneos, pues por ejemplo en Sevilla, que ahora vamos a ver dentro de poco, o en la segunda parte, las propuestas de Pino Montano siguiendo las pautas del plan parcial de Cruz y Ortiz, o la singularidad que Antonio Barrionuevo me lo ha explicado muy amablemente esta mañana, y lo vamos a ver luego, por la tarde, más tarde, la singularidad del segundo plan parcial que desarrolló Paco Torres en el encuentro con la Ronda Norte. Pero estas son las típicas manzanas que, de forma, digamos, indiscriminada, se generan en todas las ampliaciones de la ciudad histórica en Europa. Este es el plan de Verlaje. Este área de aquí es el que diseñó y desarrolló Verlaje, famoso arquitecto del principio del siglo XIX, holandés, de Ámsterdam, digamos que desarrollando una forma de evolución y de traspasar el casco histórico, que aquí se ve la raqueta que estaba rodeada por la muralla primitiva defensiva de Ámsterdam, con los canales y los ríos y demás, cómo se saltó, lo mismo que ocurrió en Viena, en el Rin y demás, cómo se saltó, se demolieron esas murallas que asfixiaban a la ciudad en su crecimiento y empezaron a expandirse pues con un criterio más o menos radial de mancha de aceite, siempre siguiendo la pauta de caminos importantes que eran vías de comunicación del interior al exterior y tratando de racionalizar. En este caso yo creo que impone bastante una ley un poquito sojuzgadora el hecho de que Ámsterdam tiene un desarrollo radial, de un núcleo, y se van desarrollando todas las calles del centro histórico primitivo. Aquí continúan con esa pauta, pero a partir de entonces se desarrolla el Ámsterdam Sur, por ejemplo, que es todo este área, que luego se extendió, por supuesto, a todo esto, y el Ámsterdam actual, que yo ni sé cómo es ya, es enorme. Pues entonces, el Ámsterdam Sur es una ampliación decimonónica de una primera incipiente de los principios de los primeros 30-40 años que se desarrolló en estos dos sectores de Ámsterdam. El Ámsterdam de Verlaje quería rellenar y ordenar esta vacuola que digamos que prolongaba esa inmediata colonización del territorio subyacente. Esto es también de Ámsterdam, una foto un poquito más ampliada de esas barriadas que se generan pues, por un proceso racionalizador, de controlar la expansión en el territorio. Casi contemporáneamente, pero pocos años después, estos son de los años 20 ya en Alemania, y esta foto las puso Andrés en su primera disertación aquí. Esto es una Siedlungen, la Berlin Bridge de Bruno Taut, hecho en Berlín, en los alrededores de Berlín, en el año aproximadamente 25, 26, 29. Esto se construyó entero siguiendo el trazado ex novo de un barrio. Como veis,
en aquella época estas son casas que se construyeron precisamente con proyectos de Bruno Tamm. Existe una especie de reminiscencia de nodos principales, incluso de concentraciones formales que no obedecen ni a accidentes topográficos, ni obedecen a la preexistencia anterior de nada, porque todo esto es en novo, sino hay todavía una preexistencia de polarizaciones de lugares singulares dentro de esta expansión. ¿Por qué? Pues porque los usos son singulares aquí. Aquí vive, por ejemplo, en casas mineras, son viviendas obreras normales, de 3, 4, 2 plantas, hasta 5 plantas que hay, pero a lo mejor aquí lo que hay es un uso, y en todo este sector, un uso donde se concentra la actividad y, por lo tanto, el interés de formalizarlo de una manera singular que para nosotros tiene reminiscencia un poco academicista y del siglo XIX, pues hacen que el diseño se concentre en singularidades. No es la retícula indiscriminada de una ciudad hipodámica que se extiende como una red en el territorio y que como mucho tiene rupturas provocadas por conexiones en diagonal. La urbanística moderna realmente surge a partir de una determinada época de finales del siglo XIX, en manos de una serie de intelectuales, arquitectos no tantos, más bien gente que estaban interesada desde el punto de vista sociológico en la evolución de una ciudad que había que crear nueva para resolver nuevas necesidades. A partir de digamos que planteamientos un poquito filosóficos de socialistas utópicos, de alemanes sobre todo, de finales de siglo, que son pues desde Proudhon hasta Engels, que plantearon por primera vez desde el punto de vista un poquito social y político el problema de la vivienda. Y realmente lo que empezaron a plasmarse en modelos de ciudad que seguían un poco la pauta de esas orientaciones intelectuales socialistas de primer orden, en el principio del socialismo materialista un poco utópico, se generaban Arcadias idílicas donde el obrero podía ser autosuficiente, y los planteamientos que no se plasmaron en ciudades, sí en escritos, los planteamientos eran de que se crearan pequeños poblados autosuficientes para obreros donde hubiera dotaciones de terreno para cada grupo de casas, en el que hubiera una huerta explotada por todos ellos y talleres, eran todos artesanos y autosuficientes desde el punto de vista de abastecimiento de alimentos. Con lo cual era una regresión, ese socialismo inicial utópico era en el fondo una regresión a esa utopía medievalista que luego, cuando yo estaba empezando la carrera, de algún modo se veía también en las sugerencias plasmadas en algunos planteamientos como los de Leon Krier y esa corriente que pretendían que el modo de vida del obrero de la sociedad postindustrial, en la que está absolutamente alienado por un modo de producción que lo mantiene todo el día pensando en que cómo me sobrevivo a estas condiciones inhumanas, a unas condiciones de salario injusto, con ninguna posibilidad de evolucionar como ser humano. Entonces pensaron en una regresión medievalista, en el sentido de que lo ideal es que el hombre sea autosuficiente, sea una persona que tiene un taller en la planta baja, como los planteamientos de Leon Krier al principio, y viva arriba y haya una sociedad de intercambio, de trueque, yo produzca algo y yo pueda ser autosuficiente con mi producción, algo que es absolutamente irreal. Y bueno, y no os digo nada en cómo sufrimos ahora las situaciones de las ciudades actuales, ¿no? Son excepción absolutamente en aquella época las propuestas de bloques colectivos que plantearan algo más que una especie de gueto. Quizás los modelos más interesantes que han servido de base a muchas de las ciudades actuales
son las Siedlungen de esa época de los alemanes, en las que se establecen proporciones de manzanas razonables, no supermanzanas enormes, donde la forma de vida es compleja y es difícil, sino son manzanas que como mucho tienen 20-30 metros de espacio libre, por 40 o 50 de fondo, casas de 4 o 5 plantas, como esta Siedlungen de Berlin Bridge, y que nada tienen que ver con las propuestas casi contemporáneas del año 2022 de esta ciudad de Le Corbusier para 3 millones de habitantes, que luego no desarrolló, pero él ya teorizaba con que la ciudad moderna, por supuesto, tiene que desarrollarse ex novo entera, tiene que ser una ciudad con una concentración y una densidad brutal, donde, como las propuestas de Ibersheimer, que están aquí inmediatamente detrás, donde en los bloques, en los superbloques que se generan, esté concentrada la actividad de los habitantes del bloque, porque trabajan en las partes bajas del edificio o en los aledaños, y no tienen por qué relacionarse nada más que con ese bloque y los aledaños. No hay una relación intensa que provoca la ciudad histórica, que es interesante establecer intercambios, movimientos entre unas zonas y otras. Estas son las propuestas de Ibersheimer, que de algún modo también se plasman en los años 30-35 en propuestas mucho más modestas, mucho más a escala humana, pretendiendo superar esta especie de enorme ciudad cosmopolita que pretendía Le Corbusier, que luego sirvieron de modelo en Brasilia y en otras ciudades nuevas que se hicieron en el mundo, muy pocas, gracias a Dios, creo yo, y que básicamente pues la propuesta eran enormes concentraciones de barrios centrados en sí mismos y que se establecían de forma hiriente y traumática en un tejido urbano anterior, arrasando con todo lo que había ahí. O sea, ni la idea de contexto que luego se hizo necesaria en los años 70, en la revisión teórica de los italianos sobre todo, con la tendencia italiana y demás, ni muchas de las propuestas un poquito más humanas que se han producido en los últimos 50, 60 años en Europa, ¿no? Las propuestas de modelos de manzana, de vivienda colectiva, modesta, vivienda social, que se podría asimilar, que se plantean ya, esto es una propuesta de un arquitecto inglés, se llama Frederick Gedder, pero es del año 35. Y no sé si recordáis que este planteamiento de lenguaje y incluso de definición de espacio urbano, de proporciones, de todo, pues nos resulta muy familiar, porque a mí esto me resulta similar a lo que se ha hecho en Piemontano en alguna época, incluso con más generosidad de espacios, ¿no? Estas son propuestas de los años 30. O también de los años 30, pero en una especie de horizonte mental e intelectual completamente diferente, son las propuestas de los italianos de la aureola fascista, de la época del inicio del fascismo en Italia, y una de las propuestas del grupo de Franco Albini, Ignacio Gardella, Giuseppe Pagano, famosos personajes míticos de esa época de los años 30-40 en Italia, que sobrevivieron a la guerra y desarrollaron una tarea interesantísima, la mayoría de ellos en épocas posteriores. No tengo nada más que recordéis, si tenéis memoria, recordar las obras de Mario Ridolfi o recordar la obra de Moretti, arquitectos fascistas de esta época, que sobrevivieron, cambiaron un poquito de manera de pensar, no sé si desde el punto de vista de ideología política o no, pero sí evolucionaron como arquitectos y hicieron una obra magnífica en los años 40-50. No he tenido tiempo de sacar esto porque no son manzanas de viviendas colectivas, son edificios singulares que hicieron interesantísimos. Esta es una de las propuestas del Milano Verde del año 38. Fijaros ya la densidad de planteamiento con bloques lineales brutales y calles transversales y perpendiculares. Es una especie de retícula hendida donde se plantean bloques de 5, 6, 7 plantas enormes, con concentraciones de tensión en puntos singulares, como es un estadio, como es, yo qué sé, la expansión a un parque. Aquí no se plasma que haya una ciudad mezclada con usos y actividades
que se simultanean con la habitación, sino que son enormes unidades de habitación y luego la masa trabajadora tiene que desplazarse a los sitios de trabajo. Ya un poco posteriormente, en los años 50, 50 y tantos, en Inglaterra y 60, pues se producen, después de la guerra, se produce el fenómeno de la nueva ciudad, la New Town en Inglaterra, por necesidades de concentración de una masa obrera que descongestione, estaban viviendo en malas condiciones, que descongestione los extrarradios de las grandes ciudades, en Londres, en Manchester, en Sheffield. Y esto es la propuesta de Sheffield de los años 50, 50 y tantos, donde se planteaban cómo con unidades de habitación que trataban la unidad de habitación siguiendo los modelos de la unidad de habitación de los años 20, 20 y tantos, de Narconfin, de la unidad de habitación de Le Corbusier y de modelos de edificaciones masivas muy concentradas de vivienda social colectiva. Pero ya tratando de definir espacios urbanos y no como una singularidad monumental en medio de un parque, ¿no? Se combinan con edificios lineales inmensos, pero en el fondo lo que hacen es establecer vacuolas de una especie de enormes guetos donde se concentra una actividad humana muy importante de habitación, que luego en posteriores planteamientos de los años 60 o 60 y tantos, también en Inglaterra, se plantean ya prototipos mezclados, ya no son barras lineales de gran altura, que son en el fondo unidades de habitación con 7, 8, 10 plantas, con galerías de dúplex, todo bastante complejo y bastante rico, pero es como un organismo que tiene en sí mismo calles dentro de la propia ciudad. Aquí se mezclan ya unidades de habitación prototípicas, fijaros en estas que son de los años 60 62, hechos por los ingleses, pero prácticamente son iguales que la unidad de habitación de Marsella, similares, mezclados con torres de 16, 20 plantas, edificios más bajos y poco a poco se va irradiando con menor escala hasta el territorio un poquito de preservación del paisaje anterior. O estos planteamientos de la época de Van der Broek y Bakema en Holanda, que son expansiones de la ciudad a base de bloques lineales muy altos de 8 o 10 plantas, que parece increíble, pero no se plasmaron. Yo no recuerdo haber visto esto y sin embargo ahora, dentro de media hora, vamos a ver plasmaciones de ideas de bloques lineales bloques muros que yo les llamo, similares a estos, que están realizados, pues, por ejemplo, por Kazuo Sejima en Gizu, en Japón, y lo vamos a ver hecho. Pero son prototipos que de algún modo, de una forma a lo mejor involuntaria, pues están en la mente de un arquitecto como Kazuo Sejima, que recibe un encargo donde no se establece un condicionamiento de normativas específicos. Fijaros que aquí la normativa se establece y se dicta a la vez que se diseña el barrio. Cuando nosotros diseñamos algo en un barrio, en la expansión de la ciudad moderna como es Sevilla, tenemos que interpretar a rajatabla un dictado formal, volumétrico, morfológico y tipológico que viene impuesto por un plan parcial y que viene impuesto por un desarrollo de un proyecto de urbanización y que se establece como una pauta a seguir de la que uno no puede salirse prácticamente nunca. Y con lo cual es muy, muy importante el papel del urbanista que recibe el encargo del político o de la clase dirigente del momento para diseñar cómo avanza, evoluciona y crece una ciudad. En nuestro caso, en estos casos incipientes de los años 50 o 30 y tantos que estamos viendo, como el plan de Milano Verde, es un encargo a un grupo de arquitectos por parte de los políticos para que se expanda la ciudad entera. Y se suponía que se iba a construir inmediatamente, en diversas etapas. Esto también se suponía que este plan de los holandeses de los años 50 o 60 se iba a construir, realmente no se ha llevado a cabo, o por lo menos no se ha llevado a cabo tal cual. O propuestas un poquito más ensimismadas, como esta famosa de los Smithson, de Roehampton, ¿no? Esto es Roehampton, en el que se plantean, en una parcela muy grande, se plantea una actuación
intervención masiva para viviendas sociales. Y lo que se hace realmente es crear de nuevo una ciudadela muy interesante desde el punto de vista arquitectónico, muy interesante como morfología urbana o como tratamiento del paisaje, o incluso como lenguaje formal y como modo de vida, de la colectividad, pero en el fondo son enormes unidades de habitación colectivas donde probablemente la vida en común sea difícil, dura, tremenda y que además se degenera a los pocos años, ¿no? De ahí se pasa a propuestas de modelos de ciudad ya más recientes, pero también ya, estos son del año 70, 71, estos son propuestas de un proyecto fin de carrera de un grupo italiano, aquí ponen los nombres, ninguno de ellos, creo, Mainieri, ninguno de ellos ha llegado a trascender en la historia de la cultura arquitectónica en Italia, ¿no? También porque la historia de la cultura arquitectónica en Italia desde esta época se estancó y, digamos, está ahí como difusa, ¿no? Con singularidades que descuellan, pero esta es la época de predominio de la tendencia como una orientación intelectual que pretende retomar un poquito el camino hacia, superando el movimiento moderno, el camino hacia el contexto, la preservación del contexto histórico, hacia la preservación del paisaje y del entorno construido anteriormente, de la ciudad histórica, y que, sin embargo, sorprendentemente, a pesar de que esta gente son alumnos de Aldo Rossi, o alumnos de Massimo Scolari, o alumnos de nuestros maestros de cuando éramos jóvenes, mi generación, sin embargo, plantean una cosa que a mí me parece también tremenda, ¿no? Porque fijaros cómo es el prototipo de lo que hemos visto ahí a niveles un poquito de plan general, ¿no? Se establece toda esta intervención brutal, ¿no?, a base de otra especie de retícula que recuerda, aquí se ve un poquito desarrollado, que recuerda pues a esa retícula infinita hipodámica, pero en positivo, o sea, creando edificios lineales que es que le doy, es muy sensible esto, que formando una retícula con una cierta jerarquía de espacio, porque estas barras que cruzan indiscriminadamente, pues se completan con módulos cuadrados, ¿no?, de una proporción pequeña, porque son casas de dos, tres plantas, creando unos patios que de algún modo recuerdan a la forma de vida agrícola de la Lombardía de aquella época, seguramente, que hemos visto en las películas de Bertolucci, que como eran las enormes fincas, que eran como las haciendas en Andalucía, eran como ciudades dentro del campo, ¿no?, donde vivía mucha gente y tal, la masa obrera del campo de la Lombardía y de Piamontés. Pero sin embargo existen unas vías principales de conexión, que son estas, y luego todo esto se permeabiliza con pasos que se ven un poquito en los alzados borrosos que hay aquí, se permeabiliza con pasos que están materializados en incisiones y digamos que en vacíos que se producen en las tiras edificadas. Pero realmente el territorio queda rotulado absolutamente en una cuadrícula indiscriminada, sin matizaciones, sin ningún tipo de sensibilidad de singularidades ni nada, ¿no?, que precisamente lo han hecho como inviable, ¿no?, todo este tipo de planteamiento, ¿no?, según mi parecer, claro. Un poquito después, pero no mucho, estos son ya propuestas también de los años 70, de principio del año 71, estos son propuestas en Berlín, en los alrededores de Berlín, por parte de alumnos de la escuela alumnos de Unges, la mayoría, o alumnos de arquitectos teóricos radicales de aquella época, ¿no?, que planteaban pues actuaciones que de algún modo también son propuestas un poquito impensables, ¿no?, por la masividad enorme de un edificio que es una tira de un kilómetro que puede tener esto, porque esto puede tener 250 metros, que es interesante como propuesta de concentración y de densidad urbana tremenda, pero que realmente es difícil de aceptar como solución a los problemas de la vivienda colectiva y a los problemas de racionalización de la expansión de una ciudad moderna.
aunque realmente son, desde el punto de vista formal y desde el punto de vista arquitectónico, por propuestas muy interesantes y valiosas, ¿no? Realmente lo que uno reconsidera cuando hace una mirada un poquito rápida por la evolución de la ciudad moderna desde finales del siglo XIX aquí, es que las ciudades modernas ex novo, no he traído una planta de Brasilia porque realmente la tenemos todo en la mente, pero la ciudad moderna nueva no se ha plasmado en una realidad en Europa prácticamente nunca. Se ha hecho a retazos, no se ha hecho de una manera completa. La única experiencia de construcción de una ciudad desde cero, por decisión política un poquito brutal, es ese tipo de ciudades que se generan en Brasil, o algunas ciudades modernas que se han generado, pero de forma incompleta, en tercer mundo, como por ejemplo cuando le encargan el Capitolio de Daca o la capitalidad de Delhi a Le Corbusier o a Louis Kahn, que creen que con la concentración simbólica y singular de unos edificios inmensos que generan unos genios maravillosos, se va a crear un plan rector, el plan rector de Daca o el plan rector de Delhi, se crean un poquito a la pauta del crecimiento, o también la imagen que tenemos de una ciudad nueva como es la Nueva Delhi, creada por Edwin Lutyens en primeros del siglo XIX, que lo que hace es coger el modelo de Haussmann de París y crear, pero con un papel de imperialismo victoriano brutal, crear 3 edificios inmensos, que son el Palacio del Virrey, el Capitolio y un edificio de uso público, biblioteca, que generan como la tensión que justifica la creación de ejes rectores para que entre esos ejes, que son ortogonales y diagonales, se vaya expandiendo de forma racional con una retícula o con una geometría relativamente limpia, cómo va a colonizarse el resto de territorio en las siguientes décadas. Cosa que no es así porque al final tiene que haber una voluntad, digamos, tirana y dictatorial por parte del poder establecido para que son los planes generales realmente, para que una ciudad no se convierta en un caos. Y aún así, a pesar de los planes generales que tratan de racionalizar cómo evolucionan las ciudades, las expansiones de las periferias últimas en las ciudades nuestras, en las que sufrimos, pues son normalmente un caos, ¿no? Siempre hay una preexistencia de vías y de ataduras anteriores, de vías de comunicación, de caminos, de carreteras, de cómo funciona la sociedad desde el punto de vista de la dependencia con los vehículos y cómo nos relacionamos, que condicionan tanto el crecimiento racional y lógico de una ciudad que seguramente tendremos que morirnos todos nosotros, pasar de esta época en la que todavía usamos coches con consumo de combustibles fósiles para pasar a la restricción absoluta de los coches, a que haya el dominio absoluto de unas vías de comunicación rápida con medios públicos, y que el desorden que provoca el que cada uno tenga un coche y funcione como quiere en una ciudad como esta, provoque los desaguisados que provoca y los desórdenes que provoca en el crecimiento de la ciudad, ¿no? Realmente, antes de empezar a ver modelos de prototipos y modelos de bloques y de formas de organización de la vivienda colectiva, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, me gustaría simplemente hacer una reflexión sobre el propio bloque en sí, ¿no? Que es un concepto que la palabra bloque ya incluso durante años, por lo menos cuando yo era joven, estaba, digamos, tildado y de una especie de carácter execrable, ¿no? La palabra bloque era una palabra execrable. Vivo en un bloque, es una cosa ignominiosa eso de vivir en un bloque. Y era denigrante en sí mismo la palabra. Nosotros, Andrés y yo en la escuela, cuando éramos jóvenes, cuando estábamos en la clase, en vez de bloque decíamos bocle, por denigrar la palabra y que fuera una cosa degeneradora, ¿no? En el propio sentido simbólico de la palabra. Pero el concepto de bloque ha quedado un poquito desdibujado en las últimas décadas, pues por la multitud de propuestas formales, los
tipo de barriadas tan multiformes que hay, que pueblan nuestras ciudades, y que realmente los bloques hoy día son el resultado de la juxtaposición, reiteración, aliteración de modelos menores que reúnen todo eso, porque ahora hay bloques que se organizan con manzanas cerradas, que vamos a ver unas cuantas, de proporciones algunas minúsculas, asequibles, humanas, otras de proporciones inmensas, absolutamente inhumanas. Manzanas cerradas que se organizan con mundos interiores, como vamos a ver ahora, aquí mismo en Pinomontano, ¿no? Que son deseos de crear dentro de ese enorme superbloque de 300 viviendas una pequeña ciudad dentro de esa gran ciudad que supone el barrio de Pinomontano. O también manzanas superando el carácter cerrado y angosto o casi de ciudadela tipo caserne, como las casernes, los cuarteles, las casernes decimonónicas en Berlín y en Inglaterra, que lo que hacían era encerrar a una población en un enorme patio que parecía una cárcel, ¿no? Ahora son más cárceles, porque por lo menos las casernes alemanas de finales del siglo y de principios del siglo, que todavía quedan algunas en Berlín, ahora ya las habrán convertido en guetos, porque claro, para que la ciudad no se mezcle en ese tejido interior de la caserne o del superbloque, ya se ha convertido en gueto. Todo enorme manzana se ha convertido en un gueto, a nuestro pesar, porque ese sueño un poco de la Arcadia, de que la ciudad histórica se mezcle con la ciudad en expansión moderna, con esos superbloques, mediante la permeabilidad que permite el paso del ciudadano de un trozo de ciudad a otro trozo de ciudad sin discriminación y sin control, pues la forma de ciudad y las paranoias de la ciudad moderna y del habitante moderno de la ciudad nos han convertido a todos en habitantes de un superbloque gueto. Y así son todos los bloques de Europa. Tú y yo no puedes penetrar en ningún modelo de manzana, que vamos a ver ahora un montón, en ninguno existe la posibilidad de atravesar la manzana. En todos hay una enorme cancela, una enorme barrera y como mucho la mirada atraviesa. Y te quedas con la golosina en los labios. No puedes atravesar ese espacio que es enriquecedor para la ciudad. De modo que realmente son excepción la propuesta de agrupaciones de viviendas en lo que un espacio que se ha generado dentro de esa enorme agrupación se ceda a la ciudad. Esa utopía no se ha realizado. Otra cosa que yo tengo que decir por mi experiencia, que es solamente de una experiencia, porque yo estudié urbanismo en la escuela, pero no he hecho urbanismo, solamente he hecho pequeñas intervenciones en arquitectura, o no tan pequeñas, pero vamos, siempre de arquitecto que recibe un encargo o acepta un compromiso y da una respuesta como puede, lo mejor que puede, a un problema urbano, de un contexto, de un lugar, de un conflicto urbano, o simplemente de un edificio que hay que rehabilitar. Y en eso he tenido experiencia, ¿no? Bastante, en pequeñas cosas y en cosas medianas, y en edificios singulares. Pero no he tenido más experiencia que, voy a poneros una foto, no sé si lo he traído, no sé. Ahora, al final, cuando repase todo, veré si lo he traído. Porque hice fotos anoche de unos planes que yo tenía en casa, enormes, de amoníaco antiguo, que me encargó, bueno, un concursito que gané, porque se presentaron 2 o 3 y me lo dieron a mí, pero gané un concursito de la redacción de un PERI, que muchos de vosotros habéis redactado planes parciales, PERI, estudios de detalle, en fin, desarrollo urbanístico. Yo lo único que he hecho es un PERI, el PERI del Tinte, una barriada bastante marginal que hay en el borde de Utrera, una barriada, en algunos casos, lumpen, de gitanos recolocados allí y tal. Y yo redacté un proyecto del Tinte, que eran, no me acuerdo si cabían como 150 o 160 viviendas en el desarrollo ulterior, que diversos encargos a manos de estos arquitectos desarrollarían. Y yo no sabía, como mencionó Andrés en la intervención anterior, yo no sabía cómo hacer un proyecto de ordenación de un pequeño territorio, muy modesto, que no estamos hablando de esto, bueno, de esto no, del plan Ámsterdam Sur, ni del Milano Verde, que son cientos de hectáreas. Era una cosita asquerosa, ¿no? De 100 y pico, de como mucho 2 hectáreas, porque tenía aquello, en una ladera suave que bajaba desde la zona histórica de Utrera hacia la expansión del campo ese infinito que hay en dirección sur, que cruza la vía del tren, tangente y tal. Bueno, pues yo no tuve más remedio que encerrarme y diseñar un barrio. Y dibujé un barrio en perspectiva sonométrica, entero, con las plantas, los alzados
todo a escala entero. Y luego lo entregué en la propuesta y lo tengo guardado en la propuesta y ponía plano no vinculante, que un eufemismo para yo entregar cuál es mi modelo de pensamiento de esa pequeña ciudad que se genera, pero que luego se traducía en un tocho así escrito que era la normativa. Y Andrés decía, yo no entiendo cómo se puede dictar una normativa rigurosamente atando los cabos, atando los machos, con mucho rigor en las que se establece distancia, retranqueo, anchuras de bloque, aperturas de huecos, yo qué sé, todo lo que se establece en un plan. El mejor plan para mí es un plan que diga solamente, aquí tiene usted un loteo de calles y de manzanas, y aquí hay una densidad de tanto, y tiene usted que respetar una distancia al lindero de tanto y tal, pero no establece, como yo, erróneamente, un montón de normas tan coercitivas que un día, al cabo de los años, me llamó mi querido Antonio Cabrera, compañero un poco más joven que yo, y me dice, Enrique, estoy tratando de desarrollar un proyecto en el plan, en el PERI que tú redactaste del tinte, y no me entero de nada, no soy capaz. Y dice, seguramente porque tú has pensado exactamente lo que quieres, ¿no? Y digo, tan exactamente que te voy a dar la perspectiva, toma. La perspectiva, y luego he pasado por allí, he hecho, desde el punto de vista volumétrico, lo que de algún modo la normativa plasmaba inevitablemente que tenía que ser como este objeto que yo había pensado, y que si él no podía visualizar esa modelización previa que se plasmaba abstractamente en normas, literatura escrita, él no sabía interpretar. Y cuando veo mis perspectivas dijo, ya sé lo que se pretende aquí, y lo hizo, pero a su modo, no con el lenguaje que yo había diseñado, ¿no? Pero recuerda mucho a la volumetría del plan, porque es que era inevitable, si no, no te lo aprobaban. Y yo creo que es un error letal. Yo, como no tengo experiencia de urbanismo, soy un desastre de urbanista, porque lo que hago es diseñar un barrio entero y eso no vale. Hay que dejarle libertad al arquitecto para que la ciudad sea una mezcla de intereses muy variados y que provoque, como secuela de esa mezcla de intereses y de propuestas, una forma de vida del usuario futuro rica, variada y complicada, no unilateral, lineal y fascista, que es lo que pretende la mayoría de la gente que quiere meternos en un pom, 2 por 1 son 2 y fuera, eso es lo que hay. Bueno, pues ahora vamos a pasar, aquí se ha acabado esta pequeña perorata que era, yo tenía aquí unos escritos, voy a leeros simplemente como epílogo, porque me gustó mucho leerlo estos días, voy a leeros en nada, tarda un minuto. Un pequeño, a modo de epílogo de esta pequeña disertación un poquito confusa que he tenido y así conceptual, que lo que ha pretendido es ver que los desarrollos de la ciudad moderna a partir de la necesidad de colonización de un territorio salvaje, ¿no? A partir de la revolución industrial, se ha producido de una forma pretendidamente ordenada, pero al principio utópica, pero finalmente casi sin éxito, ¿no? Porque yo creo que no se puede pretender que la arquitectura dé soluciones a ningún problema de la vida, da soluciones a la forma de vida de la gente y nos hace un poquito más felices. Porque yo confío en el papel ético y moral del arquitecto, que tiene que ser un modelo en la sociedad, pero no como persona, sino que también como persona, si es posible, por lo menos que sea buena persona y que no vaya masacrando a la gente con sus propuestas. Pero por lo menos que del comportamiento ético que yo aludo es un comportamiento desde el punto de vista intelectual, ¿no? De que las propuestas que haga sean unas propuestas que puedan servir a que la gente mejore en su modus vivendi. Y yo me enorgullezco de que con pequeñas cosas que yo he hecho en mi vida he tenido el placer de, tampoco porque he intentado no ser mala persona, he tenido el placer de encontrarme con gente que a lo mejor estaban conmigo de alumnos en la escuela y que me decían, hombre, yo me acuerdo de ti, yo estuve contigo la mar de bien, yo no sufrí contigo, yo aprendí, ya, porque tú no me puteabas, tú no... Yo es que lo único que puede hacer un profesor es incitar a que un señor elija un camino propio, adecuado, y que se incremente su conocimiento de la vida y de grado de conocimiento a nivel humano, de forma que mejore como ser humano, pero nada más. Y quiero leer como este pequeño epílogo de un maestro, arquitecto e ingeniero,
muy famoso entre los de nuestra generación, que ha muerto muy viejo, por cierto, Pierluigi Nervi. Y en el prólogo, aunque yo lo leo en el epílogo, pero en el prólogo del tocho de arquitectura contemporánea de Manfredo Tafuri y Francesco Dalcó, escribe esto. El papel de la crítica de arquitectura. Bueno, lo he epigrafiado, lo he reducido un poco. Los estudios críticos sobre arquitectura casi siempre se han limitado al aspecto visual de las obras. Él era ingeniero, estructurista maravilloso, ¿no? De modo que empiezo. Los estudios críticos sobre arquitectura casi siempre se han limitado al aspecto visual de las obras, considerándolo como un elemento determinante de los juicios de valor que posteriormente se transferían a la cultura no especializada. De la simple observación de que todo hecho arquitectónico es una obra construida y como tal sujeta a vínculos objetivos impuestos por los materiales, la técnica constructiva, la técnica constructiva ha logrado estabilidad, duración y adecuada respuesta a las funciones que la han provocado. Es evidente que el aspecto estético por sí solo no es medida suficiente para su valoración, tratándose de una realización humana tan compleja. El reconocimiento de la importancia de la interpretación del hecho arquitectónico desde sus características constructivas y estéticas puede tener como consecuencia de tener que nuestra arquitectura se arruine en su carrera hacia un formalismo vacío, costoso y que a veces es irrealizable, y lleve a los proyectistas de nuevo a valorar los componentes objetivos de la construcción y el respeto hacia la moral constructiva y arquitectónica entendida como regla de vida, germen de una vida civilizada tan importante para el aspecto futuro de nuestras ciudades. Yo creo que esta especie de deseo que él expresa en el prólogo de ese libro, expresado por mí como epílogo de cómo ha evolucionado un poco este devenir de la ciudad moderna, pues hace esta pequeña cesura entre esto y lo que vamos a ver ahora, que son un montón de propuestas de modelos de ciudad, o modelos no de ciudad, sino de organización de la vivienda colectiva.